de Arcángel Clan. Hablemos de hidrógeno. Últimamente se habla mucho de la producción de energías limpias, entre ellas la solar, la eólica, la marina y la de hidrógeno. La solar funciona con placas solares. Cada vez están experimentando con unas placas más avanzadas y de mayor producción de energía. La energía eólica también. Cada vez están creando mayores motores y rotores que son capaces de generar mayor energía. Por su parte, la energía marina, que se hace con turbinas dentro del mar o con turbinas que están por encima del mar. El objetivo de las turbinas, tanto dentro del mar como por encima del mar, es aprovechar la energía de las olas. Existen turbinas que tienen formas icónicas o cónicas, las cuales con el vaivén de las olas o la fuerza del mar se mueven y generan energía eléctrica. Quizás el principal problema de todos estos dispositivos sea el costo de fabricación, el cual se está reduciendo en cierta medida al fabricarse en masa. Sin embargo, aún faltan muchos años para que estos dispositivos tengan tanto la fuerza necesaria para producir una gran cantidad de energía, como para reducir los costos a manera de que sean redituables para las personas, y además de que exista una cultura generalizada de respeto hacia las tecnologías, puesto que muchas de estas están siendo vandalizadas en los lugares experimentales a donde se llevan, y ese quizás sea el mayor problema con la energía de mar, que no puede existir una vigilancia continua. A su vez, la energía basada en el hidrógeno se presenta como la energía del futuro. Las 3 o 4 primeras opciones son muy populares en el mundo, mientras que la producción de hidrógeno se ha desarrollado incluso a niveles de armadoras de automóviles que ofrecen unidades híbridas. A continuación platicaremos algunos aspectos negativos y positivos acerca del hidrógeno. Producción. La producción es muy abundante y fácil, se encuentra en todo el sistema solar y en el aire que inhalamos, pero es muy necesario el concentrarlo. Pero, ¿cómo funciona esta tecnología? ¿Cómo puedo entender qué es el hidrógeno y cómo me puede ayudar en mi automóvil? Explicaré cómo funciona el proceso de la hidrólisis para producir hidrógeno. De esta forma podrás comprender qué ocurre e idear cómo generar tu propio hidrógeno. La hidrólisis es el método más utilizado para producir hidrógeno y es viable energéticamente hablando, puesto que si bien el consumo de energía eléctrica para producir el hidrógeno es alto, en un automóvil no se nota tanto, puesto que el automóvil genera su energía por medio del movimiento del motor. El proceso consiste en separar por medio de la electricidad y un ánodo y cátodo las moléculas de hidrógeno del agua. Cuando en el agua tienes electricidad y tienes un cátodo y un ánodo, las moléculas del agua se separan en cada una de ellas, produciendo dos elementos, oxígeno e hidrógeno. En los reactores o las celdas de hidrógeno, los componentes del agua son separados por medio de la presencia de acero inoxidable o de aleaciones que permiten el desprendimiento de átomos. Los generadores modernos aprovechan tanto el hidrógeno como combustible, como el oxígeno para mejorar la combustión en los motores, es decir, separan los dos elementos, el oxígeno por un lado y el hidrógeno por otro, aunque los generadores comunes lo único que hacen es conectar una manguera a la toma del oxígeno del auto, o a la toma del filtro del aire. Pero es que no entiendo cómo funciona esto, necesito explicarlo mejor, necesito que me digas cómo funciona. Si alguien ha calentado agua, ya sea con una resistencia de alambre enredada en madera o porcelana, o con una resistencia de tubo de las que venden en una ferretería, quizás haya observado burbujas alrededor de la resistencia. Ese es precisamente el hidrógeno, que se genera debido a la presencia de la energía eléctrica que pasa por el aislamiento de la resistencia. Muchas personas en la primaria o secundaria recordamos el experimento en donde producimos hidróxido de cobre por medio de cobre, una batería y agua. Poníamos en un tubo o en un frasco una varilla de cobre, a su vez que poníamos unos cables de corriente. Los cables los conectábamos a una batería y mirábamos cómo surgían burbujas y el cobre se deshacía en el positivo de la batería, liberando hidrógeno en forma de burbujas y dejando el agua de color agua marina o azul. En los reactores de hidrógeno ocurre lo mismo. Sin embargo, el acero inoxidable o las aleaciones de metal utilizadas están hechas para durar por muchos ciclos de producción. Incluso ahora, existen celdas de hidrógeno y productores de hidrógeno
que ya no utilizan acero inoxidable, sino que utilizan una aleación de porcelana que está mezclada con ciertos polvos de químicos o metales, y esta tiene forma de rejas. Esto hace que la producción de hidrógeno se aumente en muchísimo más. Incluso existen unas celdas porosas especialmente diseñadas para ello. Pero, ¿qué es una celda seca o una celda de hidrógeno? Se le denomina celda seca al dispositivo diseñado para la producción de hidrógeno. Su nombre de celda se deriva de la configuración y existencia de placas que se utilizan para la producción de hidrógeno, y el término de celda seca se debe a que existen configuraciones en donde el agua entra por parte de la celda y se mantiene solo en contacto con las placas en solo una parte de ella, y las placas no están sumergidas ni presentan un líquido que pueda derramarse o tirarse. Sin embargo, la configuración más exitosa para la producción de hidrógeno es la que se hace con una cuba, es decir, una celda húmeda, donde las placas están permanentemente sumergidas en agua. Esto se debe a que el área de contacto entre el líquido y el ánodo es mayor, por tanto se produce más hidrógeno. Aunque hay que aclarar una cosa, una celda seca de 9 placas es capaz de producir bastante combustible, pero si queremos una mayor producción obviamente tenemos que invertir más, tanto en riesgos como en logística. Por ejemplo, tenemos que preparar la cuba de manera que no se derrame, pero también disponerla en una parte donde no se pueda romper o quebrar y derramar el líquido. Se le denomina cuba al ingenio en donde se contiene el agua y las placas. Todos estos diseños generan hidrógeno, el cual luego se filtra por medio de una botella o contenedor hermético que contiene 2 mangueras y agua en su interior. Una manguera está sumergida y la otra únicamente recoge el gas. ¿Para qué sirve esto? Esto se hace para eliminar tanto las impurezas como el oxígeno del hidrógeno y dejar únicamente el gas que nos interesa. A su vez la botella también sirve para almacenar en cierta medida el hidrógeno. Imaginemos que la botella es como si tuviéramos una batería de coche donde se está almacenando la energía solar para liberarla luego de un golpe. Digamos que es una manera de pulir el hidrógeno. Hay que hacer notar que estos diseños únicamente deben de producir hidrógeno durante el movimiento del coche o la motocicleta. Generalmente se activan junto al encendido del motor y no antes, puesto que si estuviéramos generando gas todo el tiempo podríamos ocasionar una explosión muy grave. Ahora, ¿por qué se usan placas? Las placas se usan para tener un medio mecánico eficiente que impida que debido a las condiciones de un automóvil o la movilidad en el hogar, haga que las placas se muevan y generen un cortocircuito. Es todo el uso. El acero inoxidable o cualquier metal se comporta de la misma manera en rejas, alambre suelto, barras o varillas. Claro que considerando que mientras más superficie conductora presenten los ánodos, se genera mayor resistencia, y la resistencia genera mayor calor. Otro factor para la producción de hidrógeno no es el voltaje, sino el número de placas. He visto que algunas celdas consumen energía de 110 voltios alterna, otros tienen el atrevimiento de utilizar 220 voltios. Esto es muy peligroso y consume demasiada corriente alterna o directa, a su vez que genera mucho calor. Lo que genera más hidrógeno es obviamente el tener más placas. Cada placa consume entre 1.5 a 2 voltios, pero el consumo se reduce al disminuir la distancia entre cada placa. Es como las bocinas de un equipo musical. Hacen más ruido 20 bocinas a 10 watts de potencia que solo 2 a 100 watts cada una. El equipo se calienta menos y se consume menos energía, y se tiene un resultado más elevado. Yo he visto celdas por ejemplo que tienen solo 5 placas, otras que tienen 8 o 10. Sin embargo, también he observado que existen equipos de celdas secas que tienen entre 20 a 50 placas y generan bastante rendimiento. Hablemos de corrosión. Para la hidrólisis se puede utilizar cualquier metal. Todos los metales pueden hacer hidrólisis. Incluso unos tienen mayor capacidad que otros, porque su porosidad es mayor y puede hacer más burbujas al realizar la hidrólisis. Entonces, ¿por qué utilizar acero inoxidable? A comparación de metales como el cobre, el cual no se utiliza puro en ollas porque literalmente suelta cobre en la comida, por eso se combina con bronce, se utilizan metales resistentes a la corrosión, como es el caso del acero inoxidable. Este está diseñado especialmente para evitar la corrosión a temperatura ambiente, desde 10 a 40 grados. Si se calentara a punto de ebullición o arriba de 100 grados, quizás comenzaría a degradarse o a perder sus propiedades inoxidables.
Aún así, esto es muy tardado. Los metales ideales para la hidrólisis son el zinc o el níquel, pero son extremadamente costosos. Existen aleaciones de acero inoxidable como el Xeron 100 o el acero 316L, que literalmente son indestructibles tanto por el ácido como por otros elementos. Por eso son muy utilizados en la industria alimenticia. En la producción de la hidrólisis barata, se utiliza el acero inoxidable 304 o 316L, porque es barato y porque su resistencia a la corrosión es muy alta. Aunque estamos hablando de barato entre comillas, puesto que una placa de acero inoxidable 304 o 316 cuesta alrededor de unos 350 pesos, y no te las venden sueltas. En teoría, cualquier persona podría ser capaz de ensamblar un generador de hidrógeno, puesto que su composición consiste en una caja o un tubo de PVC con ánodos y cátodos de acero inoxidable en forma de placas. Se utiliza corriente directa, porque es mucho más segura que la corriente alterna, ya que esta última podrá generar calentamiento excesivo en el reactor, lo que puede hacer que el agua hierva y cause accidentes. El problema con las tecnologías de la hidrólisis es que consume mucha energía eléctrica o solar, y su rendimiento no sobrepasa el 30% de la energía que consume. Sin embargo, se debe de tener cuidado con el agua que se utiliza, puesto que el agua de la llave tiene minerales y cloro, que pueden resultar peligrosos para el usuario y para el automóvil, ya que el gas de cloro deteriora el metal. Es por ello que de crecer el campo de la hidrólisis automotriz, necesitaría o nacería una industria de agua destilada para abastecer la demanda en hidrólisis o en hidrógeno. Los proyectos exitosos en hidrógeno se basan en generar el gas por medio de energía eléctrica, solar o eólica o marina, para a continuación almacenar el gas en depósitos construidos bajo tierra, que se aprovechan por la noche con un generador o una caldera. Ahora, he visto muchas celdas o digestores tanto comerciales como industriales, y déjenme decirle que las personas que los fabrican son ignorantes, y no precisamente porque no sepan leer o no sepan lo que están haciendo, sino porque desconocen o ignoran el principio básico de la hidrólisis o de cómo funcionan las cosas, y ese es un problema a nivel mundial. Como desconocemos los procesos del funcionamiento, sabemos que mezclando A y B obtendremos C, y con eso no es suficiente. Creemos que las cosas son como un experimento o una receta de cocina, pero no experimentamos o imaginamos cómo podría ser algo si nos animáramos a hacer las cosas distintas. Y esto lo digo porque hay personas que ensamblan celdas y piensan que deben de llevar medidas y estándares, y lo único que se necesita es un metal resistente a la corrosión como acero inoxidable, que funcione como un ánodo, y un conductor que funcione como cátodo, y disponer todo a manera de que roce entre sí, pero que no se toque. Por ejemplo, los que fabrican celdas utilizan tornillos en las placas para evitar que rocen, pero hacen que la energía circule entre ellas con un tornillo grueso, generando pérdida de voltaje y creando resistencia y calor. Si en su lugar se utilizara alambre esmaltado o cable resistente a la corrosión de calibre 12 o 14, se tuviera un resultado mucho más óptimo y eficiente. Una de las tecnologías más prometedoras de los próximos años es la producción de hidrógeno. La producción de hidrógeno utilizado como combustible industrial, como combustible para la industria de la agricultura, del transporte, tanto público como privado. El hidrógeno es una reacción básicamente limpia, produce oxígeno, produce agua. La reacción es violenta, así que es muy fácil de utilizar como tal. Hay un problema. Aunque ya existe la tecnología para hacerlo, que bueno, se utiliza carbón, se puede utilizar monóxido de carbono, se puede utilizar a través del propio gas natural. Hay una serie de reacciones químicas que tú puedes obtener sencillamente leyendo libros de química básica de los que se utilizan en las universidades. No es necesario que sea una gran universidad. En cualquier libro de química para ingeniería puedes encontrar una reacción más o menos simple para producir hidrógeno. Hay un problema. El hidrógeno como combustible alternativo está apenas en sus inicios. Por lo tanto, el día de hoy la tecnología es cara. Es asequible. Es decir, se puede hacer y se podría lograr una reconversión en relativamente poco tiempo. Pero aquí viene el problema. Es necesaria una reconversión tan grande que económicamente no es viable. El cambiar
completamente cuál es la base, el energético base para nuestra industria y nuestro transporte el día de hoy, que eso implicaría una revolución industrial del calibre del que se hizo con la máquina de vapor. ¿A qué me refiero? El día de hoy la industria, la agricultura, la generación de energía está basada en una tecnología que tiene básicamente 200 años de antigüedad y por lo tanto es muy barata, muy probada. La refinación de petróleo para obtener energéticos, incluso el simple quemado del petróleo como se utiliza en centrales mexicanas para generar energía, es muy barato, es sencillamente muy barato. Es muy probado, sabemos exactamente cómo hacerlo, aunque bueno, por ejemplo en estos casos, en estos días, el gobierno mexicano ha probado que durante los últimos 50 años no supo darle prioridad técnica a una tecnología que tiene 150 años de probada, pero eso es otro detalle, eso es otro tema. En términos generales, aunque requiere de una inversión importante, la tecnología es bien conocida. Puede ir uno, por ejemplo, a las escuelas de ingeniería petrolera y en un libro aprender tranquilamente cómo hacer la refinación de petróleo para obtener energéticos muy baratos. Su costo depende incluso nada más de la pura disponibilidad de petróleo. Hay países quebrados como Venezuela cuya gasolina es baratísima. En cambio el hidrógeno requiere sistemas especiales de transporte, sistemas especiales de utilización, una reconversión tecnológica para las cuales en este momento la sociedad no está dispuesta a pagar. Tal vez aquí vengan las consideraciones éticas, de conveniencia ecológica y todo eso, pero por desgracia la economía no funciona así. Por desgracia la economía funciona a partir de la amortización, es decir, el petróleo, al ser una tecnología tan probada, se amortiza sola. Es muy fácil obtener beneficios a partir de esto. Gasolina, diésel, gas natural, es muy sencillo de utilizar. Incluso se pueden llegar a quemar los recursos obtenidos de la exploración del petróleo, como el gas natural, así nada más. Se puede dejar quemar simplemente porque no se puede aprovechar en esa planta en ese momento. En cambio el hidrógeno, al ser un gas muy reactivo, requiere de refrigeración, requiere de sistemas especiales de seguridad para su manejo. No es tan sencillo que puedas tener un tanque de hidrógeno reactivo dentro de un auto, o en una cosechadora, o en industria, por ejemplo, cosmética. Yo trabajé en una compañía en la que se utilizaba hidrógeno para darle forma a cilindros de vidrio. Eran instalaciones de alta seguridad, con sistemas de refrigeración, y los cuales no todo el personal estaba autorizado siquiera para pasar cerca. Entonces, estas inconveniencias le hacen una tecnología relativamente cara, y muchos de los sistemas de extracción de hidrógeno el día de hoy siguen dependiendo de la presencia de combustibles fósiles, como el reformado con vapor, donde se utiliza vapor de agua en combinación con el gas natural a altas temperaturas, es decir, esto requiere energía. Se utiliza la quema de metano para obtener hidrógeno, lo cual nos deja en el mismo lugar. La reconversión tecnológica para la utilización de hidrógeno es una gran promesa para el futuro, pero no parece que vaya a ser algo en el corto plazo. Por desgracia, como se ha estado moviendo la geopolítica en el mundo, parece que cosas como el calentamiento global y los problemas derivados de la quema y la tecnología de combustibles fósiles se ha puesto en último plano. Yo en lo particular, yo en lo personal como ingeniero, apoyo este tipo de tecnologías. Sería porque no solamente es una reconversión tecnológica, también es un cambio en las estructuras del poder económico mundial. Yo en lo particular no soy muy afecto a la teoría socialista de la economía, me parece caduca, me parece equivocada. Pero en algo en lo que sí estoy suscrito es en la idea de que quien produce la energía tiene libertad y tiene capacidad de obtener prosperidad. Y el día de hoy, grandes compañías petroleras, las cuales son bastante malvadas, han obtenido grandes beneficios destruyendo el mundo. Y nuestra sociedad, nuestra civilización,
tiene tan probada esta tecnología que difícilmente la va a abandonar. Realmente la única solución es que se encontrara un método de introducir esta tecnología de manera tan rápida y tan barata, que sea tan fácil de manejar como un líquido que puedes poner en una botella de plástico, que pudiera sencillamente, por leyes del mercado, hacer el switch. Las propias leyes del mercado serían suficientes para hacer esta tremenda revolución, pero sería necesario que a partir de este momento se dedique un auténtico esfuerzo de reconversión tecnológica. Gasolina versus hidrógeno. La gasolina es un compuesto de alcanos derivado del petróleo. Mientras más pureza en alcanos tenga la gasolina, mayor índice de explosión tendrá. Esto se mide en octanos. La gasolina es un compuesto el cual solo se aprovecha entre el 10 al 30% en la combustión automotriz, desperdiciando el resto de su potencial en simples emisiones contaminantes. Las armadoras de automóviles pudieran elaborar unidades con mayor rendimiento de combustible, algo así como 50 km por litro. Sin embargo, se elevaría el número de piezas y sistemas computarizados, lo que a su vez elevaría el costo final para el comprador, así como un costo por mantenimiento mucho mayor, tanto para la agencia de autos como para el propietario. Es por eso que se prefiere elaborar tecnología rústica que consuma más gasolina, donde el motor sea menos eficiente y con menor mantenimiento. Aún así, las fallas automotrices son variadas, muchas de estas relacionadas a las válvulas, cadena de tiempo o sensores del cigüeñal. Tanto la gasolina del 87 como la del 92 octanos tiene un enorme poder energético. Sin embargo, el hidrógeno regular sin filtrar o purificar por procesos químicos, como los usados para la refinación de gasolina, tiene entre 130 a 150 octanos. Dependiendo su pureza, la reacción del hidrógeno es peligrosa y violenta. Los autos elaborados con celdas de combustible o hidrógeno contienen pistones realizados con aleaciones especiales, puesto que la reacción del hidrógeno puro es muy violenta. Y es por eso que ahora vamos a tocar el tema del almacenamiento. El hidrógeno es un gas extremadamente inflamable, incluso es utilizado para soldar con plasma en combinación con el oxígeno. El poder del hidrógeno es tal que incluso existen proyectos en internet donde puedes almacenar hidrógeno en un tanque o en un pequeño bote y construir tu propio soplete con el gas resultante de la hidrólisis. Los automóviles que utilizan esta tecnología lo hacen de forma seca, es decir, en combinación con la gasolina. Por su parte, las industrias que utilizan hidrógeno líquido utilizan tanques de acero de gran calibre para prevenir una explosión, además de que para almacenar el gas en mayores cantidades es necesario comprimirlo o licuarlo, puesto que su densidad es mayor a temperatura ambiente. Incluso los armadores de automóviles que implementaron tanques de hidrógeno batallaron para agregar enormes paredes de fuego alrededor del tanque, y el tanque de estos autos es muy pesado, porque debe de ser reforzado. Incluso cuando cayeron las acciones de los automóviles fabricados con hidrógeno, o los famosos autos Ford y BMW H, las armadoras recomendaron que se bajaran los tanques y el carro se utilizara únicamente con gasolina. Y esto es un secreto a voces. Transformación. Las precauciones a las que se enfrenta un usuario o industria común son mayores. El hidrógeno es extremadamente inflamable y un motor o caldera generador que utiliza exclusivamente hidrógeno requiere de mantenimiento mayor en sus partes, puesto que una fuga podría hacer que todo el edificio vuele. Diseño. El diseño de las celdas de hidrógeno las podemos comparar con las vías del tren. Se mantienen a una distancia establecida, pero jamás se tocan. Las placas de cátodo y ánodo funcionan en serie formando un circuito. Es como si dibujáramos dos líneas hacia arriba y hacia abajo en forma cuadrada, que nunca se tocan, donde las partes de abajo tocan el líquido. Todas las celdas tienen forma o configuración de forma de cuba, puesto que abajo llevan aguas simples.
Si se diseñara una buena configuración, se pueden obtener incluso mejores resultados. Por ejemplo, comprar alambre de acero inoxidable de calibre 18 u 8 e instalarlo en una barra de porcelana entrelazado en espirales, de modo que las espirales permanezcan a 10 milímetros de separación, pero que la porcelana impida que se toquen. Ese sería un diseño altamente efectivo. Una celda de hidrógeno ideal se compone de 20 a 30 placas de unos 4 centímetros de diámetro. Imaginemos una forma de hongo en cada una de las láminas. A la mitad de cada una de estas placas se perfora para introducir una varilla roscada de fibra de vidrio o de un material aislado. Cada placa se colocaría una delante de la otra, pero separadas por rondanas de PVC plástico o fibra de vidrio. No sé si las conozcan como rondanas o guasas. El tornillo circulará a lo largo de toda la estructura, pero únicamente la primera placa se usaría de cátodo y la última de esta de ánodo. Aunque hay algunas personas que utilizan las dos placas de medio de conductores y dejan que cada pieza corra a lo largo de cada lado. Las otras placas quedarían sin energizar. Esto hace que el agua sea el elemento que conduce la electricidad y se encargará de efectuar la hidrólisis. Esta columna se sujeta por los dos lados con dos ruedas de plexiglas perforado. Esta perforación se hace solo por un lado para que circule el gas y para electrificar el cátodo y el ánodo. Luego se sella con tapaderas por ambos lados o con tapones de PVC, pero dejando la entrada de los cables del cátodo y el ánodo por un lado, más la salida del gas con una manguera de línea de combustible que se conecta a una botella de agua, que a la vez se conecta a la toma del aire del coche, o de una motocicleta puede ser. También se le hace una perforación para la entrada de agua, marcando con una flecha la dirección al contrario de donde están las placas, y que será donde se ponga el agua. Esto se hace solo a la mitad. Sería importante añadirle un nivel para saber cuánta agua tiene o le hace falta. Cabe aclarar que anteriormente mencioné que existir mayor cantidad de coches y elementos que usan celdas o coches con hidrógeno, se daría la necesidad de crear plantas purificadoras de agua. Solo sería para eliminar el exceso de cloro, ya que el agua sin sales o destilada no conduce energía eléctrica, porque carece de iones de sal. Incluso existen sistemas de producción de hidrógeno que utilizan agua de mar, porque es una excelente fuente de hidrógeno. La idea de esto es que aprendan la teoría y mediante esta teoría desarrollen sus ideas, que no se queden con la idea de que A más B es igual a C, y que con su creatividad e imaginación pueden hacer proyectos incluso más interesantes e importantes. En internet hay cientos, miles de proyectos y empresas que venden los kits entre 1000 a 2000 pesos, o diagramas para elaborar a base de PVC y placas de acero inoxidable. El rendimiento aumenta hasta un 30%, y si se cuenta con las medidas de seguridad recomendadas, como un sensor de presión, un sensor de temperatura para evitar que el contenido del líquido hierva dentro de la celda, y un fusible y cortacorriente en caso de un cortocircuito, es muy recomendable el consumir estos dispositivos, puesto que son una alternativa para combatir los costos de la gasolina. Otro factor que se observa es el de los estafadores. Existen muchas páginas en internet en donde te dicen o cómo preparar una celda de hidrógeno y te cobran, o los que hacen demostraciones de celdas secas o húmedas en donde simulan que tienen un enorme poder de generación de hidrógeno, cuando en realidad solo generan menos del 30% de este, y esto es a baja densidad, es decir, necesitas acumularlo. Otros llegan al descaro de vender generadores de hidrógeno que solo tienen 4 o 5 placas, y son de metal y accesorios de mala calidad. Si usted desea comprar un generador hechizo, debe de preguntar lo siguiente: el número de placas que contiene la celda, si es una celda húmeda o seca, si le incluyen los materiales necesarios para instalar la celda, si los materiales son de calidad y duraderos, PVC, fibra de vidrio, acero inoxidable 316 o 304, cables aislados correctamente y de calidad, etc. Que la persona que lo vende prometa asesoría y ayuda para instalar el dispositivo y responder todas las dudas necesarias. Lo más importante, que el dispositivo cuente con las medidas de seguridad básicas, que esté bien aislado, que esté bien sellado contra fugas de agua y gases, y que tenga los fusibles necesarios para en caso de un cortocircuito se reviente rápido. Todo esto es muy importante a la hora de consumir un generador. Lo más importante quizás sería que usted mismo lo fabrique, para que tenga la mayor seguridad de lo que está haciendo. Es más, en la descripción le regalo un plano para ensamblar su propio generador de hidrógeno,
Los materiales como las placas de acero se consiguen en empresas especializadas. Cualquier empresa que maneje acero inoxidable te puede vender el acero del 334. El tubo PVC y los cables los puedes comprar en Home Depot o Lowe's. Este generador es muy básico. De ti como lector depende el leer y estudiar cómo funciona y mejorarlo para aumentar su eficiencia, ya sea añadiendo más placas o regulando el voltaje para que produzcas más hidrógeno. Esto será solamente un empujoncito para que inicies tu propia investigación. Hasta pronto. Podía hacer que todo el edificio vuele. Diseño. El diseño de las celdas de hidrógeno las podemos comparar con las vías del tren. Se mantienen a una distancia establecida, pero jamás se tocan. Las placas de cátodo y ánodo funcionan en serie formando un circuito. Es como si dibujáramos dos líneas hacia arriba y hacia abajo en forma cuadrada, que nunca se tocan, donde las partes de abajo tocan el líquido. Todas las celdas tienen forma o configuración de forma de cuba, puesto que abajo llevan aguas simples. Si se diseñara una buena configuración, se pueden obtener incluso mejores resultados. Por ejemplo, comprar alambre de acero inoxidable de calibre 18 u 8 e instalarlo en una barra de porcelana entrelazado en espirales, de modo que las espirales permanezcan a 10 milímetros de separación, pero que la porcelana impida que se toquen. Ese sería un diseño altamente efectivo. Una celda de hidrógeno ideal se compone de 20 a 30 placas de unos 4 centímetros de diámetro. Imaginemos una forma de hongo en cada una de las láminas. A la mitad de cada una de estas placas se perfora para introducir una varilla roscada de fibra de vidrio o de un material aislado. Cada placa se colocaría una delante de la otra, pero separadas por rondanas de PVC plástico o fibra de vidrio. No sé si las conozcan como rondanas o guasas. El tornillo circulará a lo largo de toda la estructura, pero únicamente la primera placa se usaría de cátodo y la última de esta de ánodo. Aunque hay algunas personas que utilizan las dos placas de medio de conductores y dejan que cada pieza corra a lo largo de cada lado. Las otras placas quedarían sin energizar. Esto hace que el agua sea el elemento que conduce la electricidad y se encargará de efectuar la hidrólisis. Esta columna se sujeta por los dos lados con dos ruedas de plexiglas perforado. Esta perforación se hace solo por un lado para que circule el gas y para electrificar el cátodo y el ánodo. Luego se sella con tapaderas por ambos lados o con tapones de PVC, pero dejando la entrada de los cables del cátodo y el ánodo por un lado, más la salida del gas con una manguera de línea de combustible que se conecta a una botella de agua, que a la vez se conecta a la toma del aire del coche, o de una motocicleta puede ser. También se le hace una perforación para la entrada de agua, marcando con una flecha la dirección al contrario de donde están las placas, y que será donde se ponga el agua. Esto se hace solo a la mitad. Sería importante añadirle un nivel para saber cuánta agua tiene o le hace falta. Cabe aclarar que anteriormente mencioné que existir mayor cantidad de coches y elementos que usan celdas o coches con hidrógeno, se daría la necesidad de crear plantas purificadoras de agua. Solo sería para eliminar el exceso de cloro, ya que el agua sin sales o destilada no conduce energía eléctrica, porque carece de iones de sal. Incluso existen sistemas de producción de hidrógeno que utilizan... Hay un problema. El hidrógeno, como combustible alternativo, está apenas en sus inicios. Por lo tanto, el día de hoy la tecnología es cara. Es asequible. Es decir, se puede hacer y se podría lograr una reconversión en relativamente poco tiempo. Pero, aquí viene el problema. Es necesaria una reconversión tan grande que económicamente no es viable. El cambiar completamente cuál es la base, el energético base para nuestra industria y nuestro transporte el día de hoy, que eso implicaría una revolución industrial del calibre del que se hizo con la máquina de vapor. ¿A qué me refiero? El día de hoy la industria, la agricultura, la generación de energía está basada en una tecnología que tiene básicamente 200 años de antigüedad y por lo tanto es muy barata, muy probada. La refinación de petróleo para obtener energéticos, incluso el simple quemado del petróleo como se utiliza en centrales mexicanas para generar energía, es muy barato.
Es sencillamente muy barato. Es muy probado, sabemos exactamente cómo hacerlo. Aunque bueno, por ejemplo, en estos casos, en estos días, el gobierno mexicano ha probado que durante los últimos 50 años no supo darle prioridad técnica a una tecnología que tiene 150 años de probada. Pero eso es otro detalle, eso es otro tema. En términos generales, aunque requiere de una inversión importante, la tecnología es bien conocida. Puede ir uno, por ejemplo, a las escuelas de ingeniería petrolera y en un libro aprender tranquilamente cómo hacer la refinación de petróleo para obtener energéticos muy baratos. Su costo depende incluso nada más de la pura disponibilidad de petróleo. Hay países quebrados como Venezuela cuya gasolina es baratísima. En cambio, el hidrógeno requiere sistemas especiales de transporte, sistemas especiales de utilización, una reconversión tecnológica para las cuales en este momento la sociedad no está dispuesta a pagar. Tal vez aquí vengan las consideraciones éticas, de conveniencia ecológica y todo eso, pero por desgracia la economía no funciona así. Por desgracia la economía funciona a partir de la amortización. Es decir, el petróleo, al ser una tecnología tan probada, se amortiza sola. Es muy fácil obtener beneficios a partir de esto. Gasolina, diésel, gas natural, es muy sencillo de utilizar. Y muchísimo más. Incluso existen unas celdas porosas especialmente diseñadas para ello. Pero, ¿qué es una celda seca o una celda de hidrógeno? Se le denomina celda seca al dispositivo diseñado para la producción de hidrógeno. Su nombre de celda se deriva de la configuración y existencia de placas que se utilizan para la producción de hidrógeno, y el término de celda seca se debe a que existen configuraciones en donde el agua entra por parte de la celda y se mantiene solo en contacto con las placas en solo una parte de ella, y las placas no están sumergidas ni presentan un líquido que pueda derramarse o tirarse. Sin embargo, la configuración más exitosa para la producción de hidrógeno es la que se hace con una cuba, es decir, una celda húmeda, donde las placas están permanentemente sumergidas en agua. Esto se debe a que el área de contacto entre el líquido y el ánodo es mayor, por tanto se produce más hidrógeno. Aunque hay que aclarar una cosa, una celda seca de 9 placas es capaz de producir bastante combustible, pero si queremos una mayor producción obviamente tenemos que invertir más, tanto en riesgos como en logística. Por ejemplo, tenemos que preparar la cuba de manera que no se derrame, pero también disponerla en una parte donde no se pueda romper o quebrar y derramar el líquido. Se le denomina cuba al ingenio en donde se contiene el agua y las placas. Todos estos diseños generan hidrógeno, el cual luego se filtra por medio de una botella o contenedor hermético que contiene 2 mangueras y agua en su interior. Una manguera está sumergida y la otra únicamente recoge el gas. ¿Para qué sirve esto? Esto se hace para eliminar tanto las impurezas como el oxígeno del hidrógeno y dejar únicamente el gas que nos interesa. A su vez la botella también sirve para almacenar en cierta medida el hidrógeno. Imaginemos que la botella es como si tuviéramos una batería de coche donde se está almacenando la energía solar para liberarla luego de un golpe. Digamos que es una manera de pulir el hidrógeno. Hay que hacer notar que estos diseños únicamente deben de producir hidrógeno durante el movimiento del coche o la motocicleta. Generalmente se activan junto al encendido del motor y no antes, puesto que si estuviéramos generando gas todo el tiempo podríamos ocasionar una explosión muy grave. Ahora, ¿por qué se usan placas? Las placas se usan para tener un medio mecánico eficiente que impida que, debido a las condiciones de un automóvil o la movilidad en el hogar, haga que las placas se muevan y generen un cortocircuito. Es todo el uso. El acero inoxidable o cualquier metal se comporta de la misma manera en rejas, alambre suelto, barras o varillas. Claro que considerando que mientras más superficie conductora presenten los ánodos, se genera mayor resistencia, y la resistencia genera mayor calor. Otro factor para la producción de hidrógeno, tanto la gasolina del 87 como la de 92 octanos, tiene un enorme poder energético. Sin embargo, el hidrógeno regular sin filtrar o purificar por procesos químicos, como los usados para la refinación de gasolina,
tiene entre 130 a 150 octanos. Dependiendo su pureza, la reacción del hidrógeno es peligrosa y violenta. Los autos elaborados con celdas de combustible o hidrógeno contienen pistones realizados con aleaciones especiales, puesto que la reacción del hidrógeno puro es muy violenta. Y es por eso que ahora vamos a tocar el tema del almacenamiento. El hidrógeno es un gas extremadamente inflamable, incluso es utilizado para soldar con plasma en combinación con el oxígeno. El poder del hidrógeno es tal que incluso existen proyectos en internet donde puedes almacenar hidrógeno en un tanque o en un pequeño bote y construir tu propio soplete con el gas resultante de la hidrólisis. Los automóviles que utilizan esta tecnología lo hacen de forma seca, es decir, en combinación con la gasolina. Por su parte, las industrias que utilizan hidrógeno líquido utilizan tanques de acero de gran calibre para prevenir una explosión, además de que para almacenar el gas en mayores cantidades es necesario comprimirlo o licuarlo, puesto que su densidad es mayor a temperatura ambiente. Incluso los armadores de automóviles que implementaron tanques de hidrógeno batallaron para agregar enormes paredes de fuego alrededor del tanque, y el tanque de estos autos es muy pesado, porque debe de ser reforzado. Incluso cuando cayeron las acciones de los automóviles fabricados con hidrógeno, o los famosos autos Ford y BMW H, las armadoras recomendaron que se bajaran los tanques y el carro se utilizara únicamente con gasolina. Y esto es un secreto a voces. Transformación. Las precauciones a las que se enfrenta un usuario o industria común son mayores. El hidrógeno es extremadamente inflamable y un motor o caldera generador que utiliza exclusivamente hidrógeno requiere de mantenimiento mayor en sus partes, puesto que una fuga podría hacer que todo el edificio vuele. Diseño. El diseño de las celdas de hidrógeno las podemos comparar con las vías del tren. Se mantienen a una distancia establecida, pero jamás se tocan. Las placas de cátodo y ánodo funcionan en serie formando un circuito. Es como si dibujáramos dos líneas hacia arriba y hacia abajo en forma cuadrada, que nunca se tocan, donde las partes de abajo tocan el líquido. Todas las celdas tienen forma o configuración de forma de cuba, puesto que abajo llevan aguas simples. Si se diseñara una buena configuración, se pueden obtener incluso mejores resultados. Por ejemplo, comprar alambre de acero inoxidable de calibre 18 u 8 e instalarlo en una barra de porcelana entrelazado en espirales, para producir una gran cantidad de energía, como para reducir los costos a manera de que sean redituables para las personas. Y además de que exista una cultura generalizada de respeto hacia las tecnologías, puesto que muchas de estas están siendo vandalizadas en los lugares experimentales a donde se llevan, y ese quizás sea el mayor problema con la energía de mar, que no puede existir una vigilancia continua. A su vez, la energía basada en el hidrógeno se presenta como la energía del futuro. Las 3 o 4 primeras opciones son muy populares en el mundo, mientras que la producción de hidrógeno se ha desarrollado incluso a niveles de armadoras de automóviles que ofrecen unidades híbridas. A continuación platicaremos algunos aspectos negativos y positivos acerca del hidrógeno. Producción. La producción es muy abundante y fácil, se encuentra en todo el sistema solar y en el aire que inhalamos, pero es muy necesario el concentrarlo. Pero, ¿cómo funciona esta tecnología? ¿Cómo puedo entender qué es el hidrógeno y cómo me puede ayudar en mi automóvil? Explicaré cómo funciona el proceso de la hidrólisis para producir hidrógeno. De esta forma podrás comprender qué ocurre e idear cómo generar tu propio hidrógeno. La hidrólisis es el método más utilizado para producir hidrógeno y es viable energéticamente hablando, puesto que si bien el consumo de energía eléctrica para producir el hidrógeno es alto, en un automóvil no se nota tanto, puesto que el automóvil genera su energía por medio del movimiento del motor. El proceso consiste en separar por medio de la electricidad y un ánodo y cátodo las moléculas de hidrógeno del agua. Cuando en el agua tienes electricidad y tienes un cátodo y un ánodo, las moléculas del agua se separan en cada una de ellas, produciendo dos elementos, oxígeno e hidrógeno. En los reactores o las celdas de hidrógeno, los componentes del agua son separados por medio de la presencia de acero inoxidable o de aleaciones que permiten el desprendimiento de átomos. Los generadores modernos aprovechan tanto el hidrógeno como combustible, como el oxígeno para mejorar la combustión en los motores, es decir,
separan los dos elementos, el oxígeno por un lado y el hidrógeno por otro, aunque los generadores comunes lo único que hacen es conectar una manguera a la toma del oxígeno del auto o a la toma del filtro del aire. Pero es que no entiendo cómo funciona esto, necesito explicarlo mejor, necesito que me digas cómo funciona. Si alguien ha calentado agua, ya sea con una resistencia de alambre enredada en madera o porcelana, o con una resistencia de tubo de las que venden en una ferretería, quizás haya observado burbujas alrededor de la resistencia. Ese es precisamente el hidrógeno, que se genera debido a la presencia de la energía eléctrica que pasa por el aislamiento de la resistencia. Muchas personas en la primaria o secundaria recordamos el experimento en donde producimos hidróxido de hongo en cada una de las láminas. A la mitad de cada una de estas placas se perfora para introducir una varilla roscada de fibra de vidrio o de un material aislado. Cada placa se colocaría una delante de la otra, pero separadas por rondanas de PVC plástico o fibra de vidrio. No sé si las conozcan como rondanas o guasas. El tornillo circulará a lo largo de toda la estructura, pero únicamente la primera placa se usaría de cátodo y la última de esta de ánodo. Aunque hay algunas personas que utilizan las dos placas de medio de conductores y dejan que cada pieza corra a lo largo de cada lado. Las otras placas quedarían sin energizar. Esto hace que el agua sea el elemento que conduce la electricidad y se encargará de efectuar la hidrólisis. Esta columna se sujeta por los dos lados con dos ruedas de plexiglas perforado. Esta perforación se hace solo por un lado para que circule el gas y para electrificar el cátodo y el ánodo. Luego se sella con tapaderas por ambos lados o con tapones de PVC, pero dejando la entrada de los cables del cátodo y el ánodo por un lado, más la salida del gas con una manguera de línea de combustible que se conecta a una botella de agua, que a la vez se conecta a la toma del aire del coche, o de una motocicleta puede ser. También se le hace una perforación para la entrada de agua, marcando con una flecha la dirección al contrario de donde están las placas, y que será donde se ponga el agua. Esto se hace solo a la mitad. Sería importante añadirle un nivel para saber cuánta agua tiene o le hace falta. Cabe aclarar que anteriormente mencioné que existir mayor cantidad de coches y elementos que usan celdas o coches con hidrógeno, se daría la necesidad de crear plantas purificadoras de agua. Solo sería para eliminar el exceso de cloro, ya que el agua sin sales o destilada no conduce energía eléctrica, porque carece de iones de sal. Incluso existen sistemas de producción de hidrógeno que utilizan agua de mar, porque es una excelente fuente de hidrógeno. La idea de esto es que aprendan la teoría y mediante esta teoría desarrollen sus ideas, que no se queden con la idea de que A más B es igual a C, y que con su creatividad e imaginación pueden hacer proyectos incluso más interesantes e importantes. En internet hay cientos, miles de proyectos y empresas que venden los kits entre 1000 a 2000 pesos, o diagramas para elaborar a base de PVC y placa de acero inoxidable. El rendimiento aumenta hasta un 30%, y si se cuenta con las medidas de seguridad recomendadas, como un sensor de presión, un sensor de temperatura para evitar que el contenido del líquido hierva dentro de la celda, y un fusible y cortacorriente en caso de un cortocircuito, es muy recomendable el consumir estos dispositivos, puesto que son una alternativa para combatir los costos de la gasolina. Otro factor que se observa es el de los estafadores. Existen muchas páginas en internet en donde te dicen o cómo preparar una celda de hidrógeno y te cobran, o los que hacen demostraciones de celdas secas o es muy necesario el concentrarlo. Pero, ¿cómo funciona esta tecnología? ¿Cómo puedo entender qué es el hidrógeno y cómo me puede ayudar en mi automóvil? Explicaré cómo funciona el proceso de la hidrólisis para producir hidrógeno. De esta forma podrás comprender qué ocurre e idear cómo generar tu propio hidrógeno. La hidrólisis es el método más utilizado para producir hidrógeno y es viable energéticamente hablando, puesto que si bien el consumo de energía eléctrica para producir el hidrógeno es alto, en un automóvil no se nota tanto, puesto que el automóvil genera su energía por medio del movimiento del motor. El proceso consiste en separar por medio de la electricidad y un ánodo y cátodo las moléculas de hidrógeno del agua. Cuando en el agua tienes electricidad y tienes un cátodo y un ánodo, las moléculas del agua se separan en cada una de ellas, produciendo dos elementos, oxígeno e hidrógeno. En los reactores o las celdas de hidrógeno, los componentes del agua son separados por medio de la presencia de acero inoxidable o de aleaciones que permiten el desprendimiento de átomos. Los generadores modernos aprovechan tanto el hidrógeno como combustible,
como el oxígeno para mejorar la combustión en los motores, es decir, separan los dos elementos, el oxígeno por un lado y el hidrógeno por otro, aunque los generadores comunes lo único que hacen es conectar una manguera a la toma del oxígeno del auto o a la toma del filtro del aire. Pero es que no entiendo cómo funciona esto, necesito explicarlo mejor, necesito que me digas cómo funciona. Si alguien ha calentado agua, ya sea con una resistencia de alambre enredada en madera o porcelana, o con una resistencia de tubo de las que venden en una ferretería, quizás haya observado burbujas alrededor de la resistencia. Ese es precisamente el hidrógeno, que se genera debido a la presencia de la energía eléctrica que pasa por el aislamiento de la resistencia. Muchas personas en la primaria o secundaria recordamos el experimento en donde producimos hidróxido de cobre por medio de cobre, una batería y agua. Poníamos en un tubo o en un frasco una varilla de cobre, a su vez que poníamos unos cables de corriente. Los cables los conectábamos a una batería y mirábamos cómo surgían burbujas y el cobre se deshacía en el positivo de la batería, liberando hidrógeno en forma de burbujas y dejando el agua de color agua marina o azul. En los reactores de hidrógeno ocurre lo mismo. Sin embargo, el acero inoxidable o las aleaciones de metal utilizadas están hechas para durar por muchos ciclos de producción. Incluso ahora, existen celdas de hidrógeno y productores de hidrógeno que ya no utilizan acero inoxidable, sino que utilizan una aleación de porcelana que está mezclada con ciertos polvos de químicos o metales, y esta tiene forma de rejas. Esto hace que la producción de hidrógeno se aumente en muchísimo más. Incluso existen unas celdas porosas especialmente diseñadas para ello.